Estás en una fiesta, en un concierto o quizás en una cena familiar. A tu alrededor hay risas, música, conversaciones cruzadas y decenas de personas que parecen estar pasándolo de maravilla. Deberías estar feliz, deberías sentirte parte del grupo, deberías estar conectado. Pero, de repente, ocurre. Un escalofrío interno te recorre, y aunque estás rodeado de gente, te invade una sensación devastadora de aislamiento. Te sientes como si estuvieras observando la escena desde detrás de un cristal grueso y empañado. Escuchas las voces, pero no las sientes. Ves los rostros, pero te resultan ajenos. En ese preciso instante, te das cuenta de una de las verdades más crueles de la experiencia humana. No hay soledad más profunda, ni más dolorosa, que la que se siente cuando estás acompañado. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es posible sentirse un náufrago en medio de un océano de personas? Muchos piensan que la soledad es una cuestión de cantidad, de cuántas personas tienes en tu agenda o de cuántos seguidores acumulaste, pero la psicología nos dice que la soledad no es la ausencia de gente, sino la ausencia de conexión significativa. Sentirse solo en una multitud no es una señal de que seas un bicho raro o de que algo esté roto en ti. Es una respuesta compleja de tu cerebro ante la falta de sintonía emocional, un mecanismo de alerta que te indica que, aunque tu cuerpo está presente, tu esencia no está siendo vista ni reconocida por los demás. Hoy vamos a desentrañar la psicología detrás de este vacío invisible. Vamos a explorar por qué los entornos sociales masivos a veces actúan como un espejo que nos devuelve nuestra propia alienación. Analizaremos desde la disonancia cognitiva y la máscara social, hasta el fenómeno de la soledad existencial y por qué, en la era de la hiperconexión, nos sentimos más aislados que nunca. Si alguna vez has querido huir de una habitación llena de gente solo para poder estar solo de verdad, o si te preguntas por qué el ruido de los demás solo acentúa tu silencio interno, este video te dará las respuestas que necesitas. Quédate hasta el final, porque entenderás que esa grieta que sientes no es un defecto, sino el primer paso para buscar conexiones que realmente alimenten tu alma. El primer factor psicológico es la disonancia entre la presencia física y la desconexión emocional. Nuestro cerebro está diseñado para buscar señales de pertenencia. Cuando estamos en un grupo, nuestro sistema nervioso escanea el entorno buscando validación, empatía y comprensión. Si estás en una multitud donde las interacciones son superficiales, donde nadie te conoce realmente o donde no compartes los valores del entorno, se produce un cortocircuito. Tu cuerpo registra que hay personas cerca, pero tu mente registra que no hay seguridad emocional. Esta contradicción genera una angustia profunda. La soledad se vuelve aguda porque el contraste entre lo que debería ser una experiencia social y lo que realmente estás sintiendo es demasiado grande. Es como intentar beber agua de un espejismo. La necesidad está ahí, el objeto parece estar ahí, pero no obtienes ningún sustento. Cuanta más gente hay a tu alrededor sin que exista un vínculo real, más se resalta tu propia individualidad aislada. No es la multitud lo que te hace sentir solo, es el recordatorio constante de que, entre todas esas personas, no hay un solo lugar donde puedas dejar de fingir y ser simplemente tú mismo. El segundo pilar es la fatiga de la máscara social y el síndrome del observador externo. Para sobrevivir en entornos sociales, solemos activar un personaje. Sonreímos cuando toca, asentimos en las conversaciones y seguimos el ritmo del grupo. Pero mantener esta actuación consume una energía inmensa. Llega un momento en que el yo real se siente tan cansado de estar escondido detrás del yo social que decide retirarse hacia adentro. En psicología, esto se conoce como despersonalización leve en contextos sociales. Te conviertes en un observador de tu propia vida. Te ves a ti mismo hablando y riendo, pero sientes que no eres tú. Al alejarte emocionalmente para proteger tu energía, creas una barrera invisible entre tú y el resto. Alejas a los demás no porque no los quieras cerca, sino porque la versión de ti que ellos están viendo no es la verdadera, y esa falta de autenticidad te hace sentir profundamente solo. Estás rodeado de personas que aman a tu personaje, pero nadie está allí para amar a la persona que se esconde detrás. Y ese es el origen del vacío que sientes en medio del ruido. Antes de pasar al siguiente punto, si te gusta descubrir cómo funciona realmente tu mente, asegúrate de estar suscrito para no perderte los próximos análisis.
El tercer pilar es la tiranía de la superficialidad y el hambre de profundidad. En las multitudes, especialmente en eventos sociales modernos, la moneda de cambio es la charla trivial o el small talk. Hablamos del clima, del trabajo, de noticias genéricas o de anécdotas vacías. Para una persona con una psicología orientada a la introspección o con una alta sensibilidad, estas interacciones no solo son aburridas, son agotadoras. Sentirse solo en una multitud a menudo es el resultado de un desajuste entre lo que tu alma necesita y lo que el entorno ofrece. Si eres alguien que busca conexiones que transformen, que cuestionen o que consuelen, encontrarte en un mar de frases hechas te hace sentir como si estuvieras hablando un idioma que nadie más comprende. La soledad aquí nace de la decepción. Esperabas encontrar un vínculo y te encuentras con una pared de cristal decorada. Tu cerebro interpreta esta falta de contenido emocional como una señal de que no perteneces a ese lugar. No es que no seas capaz de socializar, es que tu estándar de socialización exitosa requiere una profundidad que la multitud, por su propia naturaleza caótica, rara vez puede proporcionar. Estás muerto de sed en medio de un océano de agua salada. Pasemos al cuarto factor, el miedo al juicio y la hipervigilancia social. Muchas personas que experimentan soledad entre la gente sufren de una forma leve pero constante de ansiedad social. Cuando estás solo en tu casa, puedes ser tú mismo sin censura. Pero en una multitud, sientes que hay 1000 ojos, aunque nadie te esté mirando realmente, evaluando tu postura, tu ropa, lo que dices y cómo te ríes. Esta hipervigilancia te obliga a estar en un estado de alerta de supervivencia. Psicológicamente, es imposible sentirse conectado con alguien si al mismo tiempo sientes que esa persona es un juez potencial. El miedo a ser rechazado o a parecer inadecuado te hace construir una fortaleza interna. Te encierras para que nadie vea tus debilidades, pero al hacerlo, también impides que entre el afecto. Te sientes solo porque has priorizado la seguridad sobre la conexión. Estás en la habitación, pero tu mente está en las murallas, defendiendo un territorio que nadie está atacando. Esa tensión constante te agota y te desconecta del flujo del momento, dejándote en una isla de autoconciencia dolorosa mientras el resto del mundo parece fluir en armonía. El quinto factor es el efecto de la comparación social ascendente. Cuando estamos en un grupo grande, tendemos a observar a los demás y a asumir que ellos sí están conectados. Ves a dos personas riendo y piensas, ellos son mejores amigos. Ves a un grupo animado y asumes, ellos se sienten plenamente integrados. Tu mente crea una narrativa en la que todos los demás poseen la llave de la pertenencia y tú eres el único que no recibió la invitación. Esta distorsión cognitiva se llama la ilusión de la integración ajena. En realidad, muchas de esas personas que ves podrían estar sintiéndose exactamente igual que tú, fingiendo para no ser descubiertas. Pero al creer que tu soledad es única y que el bienestar de los demás es absoluto, te hundes más en el aislamiento. Te sientes como un error en un sistema perfecto. Esta comparación no solo te aleja de los demás, sino que te hace sentir resentido o triste contigo mismo, lo que cierra aún más tus canales de comunicación. La soledad en la multitud es, en gran medida, la diferencia entre cómo te sientes por dentro y cómo imaginas que los demás se sienten por fuera. Además, existe el fenómeno de la desindividualización. En las masas, la identidad personal a menudo se diluye. Si sientes que no eres nadie especial en ese grupo, que podría ser reemplazado por cualquier otro y nadie lo notaría, tu sentido del valor propio cae. La soledad aparece cuando te das cuenta de que tu presencia no hace ninguna diferencia en la dinámica del grupo. Para dejar de sentirte solo, necesitas sentirte visto, y en una multitud, ser visto es una tarea casi imposible si no hay vínculos previos de calidad. Eres un número, una cara más en el fondo de la foto de alguien, y esa irrelevancia percibida es un veneno para el bienestar psicológico. Si te sientes identificado con esto, considera suscribirte. En este canal exploramos esos sentimientos complejos para que sepas que no estás solo. El sexto factor psicológico es la soledad existencial y el despertar de la conciencia individual. A veces, sentirse solo en una multitud es una señal de madurez psicológica o de un despertar intelectual. Es la comprensión súbita de que, sin importar cuánto amemos a los demás o cuánto nos divirtamos,
Somos individuos encerrados en nuestra propia conciencia. En medio del ruido de una fiesta, puedes tener un momento de claridad donde te das cuenta de que nadie puede sentir exactamente lo que tú sientes, ni pensar exactamente lo que tú piensas. Este sentimiento no es necesariamente negativo, pero es abrumador. Es lo que los existencialistas llamaban la angustia de la individualidad. En un entorno lleno de gente, este vacío se hace más evidente porque el contraste es mayor. Estás viendo a seres humanos a centímetros de ti, pero la distancia metafísica entre tu mente y la de ellos te parece infinita. Te sientes solo porque has tomado conciencia de la frontera de tu propio ser. Mientras los demás parecen perderse en la masa, tú te quedas atrapado en tu propia lucidez, dándote cuenta de que la verdadera conexión es un milagro raro y difícil, y que la mayor parte del tiempo, simplemente estamos estando unos junto a otros, pero no con otros. Pasemos al séptimo factor, la interferencia de la era digital y la presencia fragmentada. Hoy en día, estar físicamente con otras personas no garantiza que estemos presentes. Es muy común estar en una reunión donde la mitad de la gente está mirando sus teléfonos. Esta presencia ausente es una de las mayores causas de soledad moderna. Incluso si tú no estás usando el teléfono, el simple hecho de saber que la atención de los demás está dividida te hace sentir irrelevante. Sientes que compites contra un algoritmo por la mirada de tu interlocutor. En una multitud donde todos están intentando capturar el momento para sus redes sociales en lugar de vivirlo, tú te sientes como un fantasma. La soledad nace de la falta de atención plena compartida. Para que el cerebro humano se sienta acompañado, necesita contacto visual, sintonía en el lenguaje corporal y la sensación de que el otro está realmente procesando lo que decimos. Cuando la tecnología fragmenta esa atención, el vínculo se rompe y nos quedamos solos en una habitación llena de cuerpos que tienen la mente en otra parte. Estás viviendo una experiencia colectiva que está siendo consumida de forma individual, y ese vacío de comunión real es lo que genera tu melancolía. El octavo punto es el trauma del rechazo social previo y la profecía autocumplida. Muchas personas que se sienten solas en grupos grandes cargan con heridas de su pasado escolar o familiar. Si alguna vez fuiste el excluido, el que no fue invitado o el centro de las burlas, tu cerebro ha desarrollado un sistema de alerta de exclusión hiperactivo. Aunque la gente de la multitud actual sea amable y te incluya, tu psicología está buscando señales de que el rechazo está por venir. Esta ansiedad te impide relajarte y disfrutar de la compañía. Te comportas de forma distante o excesivamente callada como un mecanismo de defensa para que, si el rechazo ocurre, no te duela tanto porque ya estabas fuera. Pero esa misma distancia es la que hace que los demás dejen de intentar acercarse, confirmando tu sospecha de que no encajas. Estás recreando tu soledad del pasado en tu presente. Te sientes solo en la multitud porque no estás habitando el espacio actual, sino que estás reviviendo el dolor de la vez que te dejaron fuera, y ese trauma actúa como una barrera sónica que te impide escuchar el afecto que los demás intentan ofrecerte hoy. Finalmente, el noveno factor es la diferencia entre la identidad personal y la identidad grupal. Para sentirnos parte de una multitud, necesitamos sentir que compartimos algo con esa masa. Si te encuentras en un entorno donde los valores, los gustos o los objetivos del grupo chocan frontalmente con los tuyos, la soledad es inevitable. No puedes sentirte conectado con personas que celebran cosas que tú detestas, o que ignoran cosas que tú consideras vitales. Esta es la soledad del desajuste valórico. Estás rodeado de gente, pero sientes que perteneces a una especie diferente. Cuanto más intentas forzarte a encajar, más solo te sientes, porque cada vez que finges que te interesa lo que a ellos les interesa, estás traicionando tu propia identidad. La soledad aquí es una señal de integridad. Es tu mente recordándote que estás en el lugar equivocado. No es que odies a la gente, es que esa gente no es tu tribu. Sentirse solo en esa multitud es, en realidad, un mecanismo de tu instinto que te empuja a buscar un lugar donde tu verdadera identidad pueda respirar y ser celebrada, no simplemente tolerada o ignorada. Entender que la soledad en medio de una multitud es una experiencia psicológica compartida por millones de personas es el primer paso para dejar de sentir que hay algo roto en ti. No eres un espectador defectuoso de la vida,
Eres un ser humano con una necesidad profunda de autenticidad que el ruido del mundo no siempre puede satisfacer. Esta sensación de vacío no es tu enemiga, es una brújula emocional que te está indicando que tu alma busca algo más que una simple presencia física. Busca ser comprendida, busca ser vista y busca ser valorada por lo que realmente es, no por la máscara que lleva puesta. Al dejar de luchar contra este sentimiento y empezar a escucharlo, puedes comenzar a elegir mejor tus entornos y a cultivar vínculos que, aunque sean pocos, logren llenar ese silencio interno que ninguna multitud podrá jamás silenciar. La verdadera pertenencia no consiste en ser aceptado por una masa de desconocidos, sino en encontrar la libertad de ser tú mismo y descubrir que hay otros que vibran en tu misma frecuencia. No tengas miedo de alejarte de los lugares donde te sientes solo. A veces, el vacío que dejas en una fiesta ruidosa es el espacio que necesitas para construir una vida llena de conexiones reales. La soledad en la multitud es, en última instancia, un recordatorio de tu propia individualidad sagrada. Has aprendido que el valor de tu existencia no se mide por el volumen del ruido que te rodea, sino por la paz que encuentras en los vínculos que resisten el silencio. El cristal que te separa de los demás empezará a disolverse el día que decidas dejar de fingir y te atrevas a buscar a quienes, como tú, también están cansados de las apariencias. Si este video te ha ayudado a entender ese vacío inexplicable que sientes en las reuniones sociales, o si te ha dado la claridad necesaria para dejar de culparte por no encajar siempre, te invito a que te suscribas al canal. Aquí exploramos las complejidades del comportamiento humano para que aprendas a navegar tus emociones con sabiduría y autocompasión. Queremos ser el lugar de encuentro para todos aquellos que buscan profundidad en un mundo que a menudo se queda en la superficie. Dale un like al video si alguna vez has deseado ser invisible en medio de un grupo grande, o si este análisis te ha hecho sentir, irónicamente, un poco menos solo en tu soledad. Y, por favor, déjanos un comentario contándonos. ¿En qué situación social te has sentido más solo y qué crees que te hacía falta en ese momento para sentirte conectado? Al compartir nuestras historias, estamos rompiendo el cristal que nos separa y recordándonos que, incluso en nuestro aislamiento, estamos profundamente unidos por la misma búsqueda de sentido. Tu comentario puede ser el refugio de alguien que hoy mismo se siente perdido en una multitud. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos sobre psicología existencial, vínculos afectivos y el arte de vivir con autenticidad. Gracias por quedarte hasta el final, por respetar tu propia sensibilidad y por decidir que hoy es un buen día para dejar de buscar la aprobación de la multitud y empezar a buscar la paz en tu propia verdad. Nos vemos en el próximo video, para seguir descubriendo juntos que, a veces, la conexión más importante es la que estableces contigo mismo antes de intentar conectar con el resto del mundo.